Perfecto. Y ahora vamos a iniciar con la ponencia Propuesta metodológica para la estimación de la generación de RCD en la provincia de Buenos Aires. Ya te comparto. ¿Querés manejarlo vos? ¿Querés que te vaya pasando? Bueno, anda pasándome. Algunas van a ir rápido porque son más de las que debieran ser. Dale, no hay problema. Pero ya por lo menos para que queden fuertes. Bueno, voy haciendo una aclaración. Este trabajo, aunque es puntual de una propuesta metodológica con aplicación de una metodología y resultados, lo que más quería que quede claro es que es una de las puntas de muchas líneas de trabajo que venimos trabajando desde la subsecretaría, específicamente de la Dirección Provincial de Planificación de Investigación, y que en ese sentido da continuidad a lo que se presentó hoy a la mañana, que están el equipo ahí de la Universidad de General Sarmiento, que también presentó de corrientes de residuos, donde estaban incluidos los RCD, y que algo esbozaron. Esto vendría a ser como una continuación donde profundizamos la estimación de la generación en sí misma, y ellos abordaron más la parte del flujo, del diagrama de flujo, de la cuantificación del flujo de materiales. Entonces, esta corriente en sí tiene muchos puntos en común con el estudio de otras corrientes que estamos trabajando y en llegar a cuantificar con datos locales para la provincia de Buenos Aires. Este es un caso de los residuos de construcción y demolición. Ahora, 2 segundos. ¿Están escuchando los que están conectados? Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno. Creo que si las irse hablando. Bien. Me faltaría estar en presentación para que pase o con la tecla o con... Sí. No sé lo que sabe, Igual está abajo, pero... Si no, igual podemos hacer así. Sí. Claro, está como PDF y el... está como PDF 11. A ver, probamos con el P11. Una maravilla. Bueno, ya podemos pasar a la segunda entonces. Bien, perfecto. Bueno, primero una introducción, ¿no? Porque es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de la corriente de residuos de construcción y demolición, estamos hablando de todos los materiales, productos y subproductos que se generan durante cualquier actividad constructiva. Que puede ser de demolición, de construcción, de remodelación, y en los distintos tipos de obra pública y privada. Aclaro esto y en relación a lo que viene después, que tanto la composición y la cantidad varía según el tipo de obra, los hábitos constructivos, los materiales disponibles regionalmente, las tecnologías y procesos constructivos que están de moda en el momento, y las etapas de obra. Según la composición y cantidad varía según eso, pero podemos tener, según la bibliografía en general, una composición promedio, que es la que muestra ese gráfico, y ese gráfico lo que quiere demostrar que tenemos una gran proporción de los residuos inertes pétreos, que son los comúnmente llamados áridos o escombros, que cuando hablamos de residuos de construcción y demolición, no solo estamos hablando de esa fracción, sino también de un porcentaje muy considerable, que puede ser más alto, sobre todo en las nuevas tecnologías de construcción más modular, de reciclables, que llamamos con los residuos de construcción no pétreos, para que serían asimilables a los secos que se habló durante toda la jornada. Hay gran porcentaje de plásticos, de madera, de papel cartón, de vidrio y de metales, obviamente. Entonces, a nosotros nos interesa tener esta dimensión y la fracción minoritaria de peligrosos y o materiales que se han contaminado con los peligrosos o especiales.
Una de las políticas que tenemos en todas las corrientes es la separación en origen, porque eso en este caso más que nunca nos asegura que la fracción de peligrosos sea mucho más chica y no en desmedro de sobre todo los reciclables que si se separan en origen pueden ser dirigidas a un destino sustentable y a formar parte de insumos como se habló sobre todo en la jornada de la mañana. En ese sentido quiero mostrar la definición y cuál es la composición promedio de esta corriente, pese a que varía mucho según estos factores. La siguiente. Y después un poco resumir los principales impactos de esta corriente. La actividad constructiva, más bien que la actividad constructiva, que es el generador, que ese es otro problema, que no identificamos como generador de esta corriente a la actividad constructiva, los responsables de la obra. Siempre se habla de los transportistas, de los volqueteros como generadores de estos residuos. Es la actividad constructiva, como dijimos en la definición. Y tiene un modelo netamente lineal, aún globalmente, es como que se ha mantenido de manera muy tradicional durante muchos años. Si bien, bueno, por supuesto en los países desarrollados está más fomentado todo el reciclado. Pero es una actividad netamente lineal. Se extraen muchos recursos, el 40% de las materias primas extraídas se destina a la construcción, que es un montón, se consume y se descarta, en el mejor de los casos, en sitios habilitados, pero en su mayoría en sitios no habilitados, conformando basurales. Y contribuye un 37% de las emisiones a los gases de efecto invernadero, estas son cifras globales, ¿no? En la etapa, sobre todo en la etapa de extracción de materias primas y en la fabricación de materiales. Entonces estamos en las primeras, si hablamos de la pirámide de jerarquización de los residuos, justo los mayores impactos son en los que no debiera ser la extracción de materiales y en la fabricación, de la utilización de esas materias primas como material de construcción. Otra cuestión es que las tendencias en construcción sustentable, esto más para los que están en las áreas de obras y planeamiento, está muy enfocada en la eficiencia energética. Acá se me borró la flecha, no sé por qué, cuando pasó el PDF, pero era como eso, como una pirámide totalmente inversa, porque se enfoca mucho en la eficiencia energética, un poco menos en la optimización del uso del agua, un poco menos en recursos sostenibles, reciclados y métodos más sustentables, pero muchísimo menos y relegado en la reducción de la generación de los residuos que generan y menos aún en la disminución del uso de materiales primas en la misma construcción. Entonces nosotros, como desde el Estado, estamos tratando de generar políticas públicas que empiecen a abordar a esta corriente, la gestión de la corriente de estos residuos. Es una actividad económica que genera mayor cantidad de residuos en volumen en cuanto al total de los materiales utilizados. Y esto, a pesar de todos los esfuerzos, va en aumento. O sea, para los metros cuadrados de obra que se construyen, se generan aún más residuos. Y todo esto conlleva a un gasto y pérdida de recursos enorme, tanto público como privado, en su mala gestión. Pasa la siguiente. Vale, vamos 5 minutos. Bueno, nos vamos rapidísimo. Más localmente y territorialmente, los principales impactos es que disminuye la vida útil de los basurales a cielo abierto, los rellenos y celdas sanitarias, y en la disposición informal, que es muy común, en terrenos no habilitados, genera alteraciones en los drenajes superficiales, como se ve mucho en los barrios vulnerables, o dificulta la disponibilidad de suelos para otros usos. Esto es San Martín, donde todo un predio que ya tiene un proyecto de urbanización enorme, se siguen tirando todos estos son montículos de RCD. Y la típica de los volquetes, todo mezclado, que eso es imposible de recuperar y va a disposición final. Siguiente. Entonces, bueno, voy a ir mucho más rápido, pero una de las problemáticas principales es que esta corriente estaba durante mucho tiempo fuera de la agenda, sobre todo de las políticas públicas ambientales. Como hoy se mencionó a la mañana en los municipios, es una corriente que está gestionada por obras y servicios públicos, porque es un servicio de recolección nada más. En políticas públicas intentan recuperar, no hay sitios de disposición, entonces
hay competencias, ya hay una fragmentación de competencias y desarticulación de las reparticiones públicas que tienen que gestionar esta corriente. Esa falta de que esté fuera de agenda genera que no haya políticas, no hay normativa ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipales que tomen esta corriente con la importancia ambiental que requiere. Y desencadenado de todo eso, hay muy poca conciencia de todos los actores para implementar prácticas de minimización, de separación en origen y de reciclado. Y relacionado con lo que vamos a presentar, todo eso lleva a una falta de información confiable. Ese es un tema que nos preocupa mucho y que por eso estamos tratando de generar datos para la provincia de Buenos Aires, no solo de la región metropolitana, de donde siempre se publican muchas cosas, sino también qué está pasando en los municipios del interior. Estamos en 7 minutos. Dale. Bueno, acá se aplicaron, la propuesta metodológica es para estimar la generación, es aplicar 2 metodologías a partir de la superficie de obra registrada en los municipios. Esto tiene la ventaja, bueno, a través de 2 metodologías, una la mencionaron hoy, que es una fórmula que la utiliza la normativa mexicana, y otra sacada de un trabajo que a su vez hizo un análisis estadístico de 31 trabajos internacionales. Así que ellos llevan a un promedio de cuántos residuos se generan en metros cúbicos o toneladas por metro cuadrado de obra registrada privada. Entonces, bueno, aplicamos esas 2 fórmulas y nuestro interés era tener datos por municipio. Primero, lo más importante, las fuentes de datos son los publicados por los indicadores de la construcción que publica la Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires y son totalmente congruentes, gratamente, con los que publica Nación. Entonces, tenemos datos de 24 municipios mensuales del periodo 2020 a 2024. Publican informes cada 3 meses donde está detallado. Entonces, se pueden pasar a la siguiente. Necesitamos ir cerrando. Bueno, estas son las 2 fórmulas que utilizamos. El que quiera profundizar en la bibliografía, después se los acercamos. Pasa a la siguiente. Estos son los resultados que ahora, el que le interesen los números, después los mostramos, pero tenemos algunas tendencias por año. Obviamente en 2020 disminución de la actividad constructiva, pero lo que nos interesa de acá, estos son los 4 resultados que obtuvimos. Pasa a la siguiente. Es, por un lado, ver la generación estimada por municipio. Y esto tuvimos un primer resultado que en algunas bibliografías lo mencionan, que no tiene una correlación directa con la población. Acá no lo presenté, pero bueno, cuando vemos la población, obviamente La Matanza duplica al segundo en población y sin embargo en generación de residuos por la obra que se registra, está en uno de los últimos lugares. De eso, bueno, por eso la actividad constructiva se explica por un montón de una conjunción de variables complejas que escapan a este estudio, pero lo importante de este trabajo es que aunque los datos son variables, los metros cuadrados registrados, el tener un indicador que sigue la actividad constructiva a nosotros nos permite hacer un seguimiento, es un buen indicador a partir de los metros cuadrados, porque nosotros a partir de proyección de un año podemos seguir la estimación de la generación de residuos y comparar regionalmente, que esto es lo que más nos interesa, poder regionalizar, como también se dijo recién, y empezar a analizar dentro de los municipios cuáles son las causas o tener una proyección de lo que se va a generar, se estima se va a generar durante ese año o el siguiente. Bien, si puedo un poquito más. Estamos en 3 minutos. Bueno, nada, síntesis de lo que acabo de decir, 3 millones, un estimado para la provincia de Buenos Aires, el 30% aproximadamente para la región metropolitana, y haciendo una extrapolación de un promedio por municipio de 22 toneladas. Esto para nosotros, que hoy hablamos de para qué los números, esto a nosotros, la aplicación directa nos sirve mucho para la normativa que estamos desarrollando y de clasificar a los generadores, porque hay que ponerles responsabilidades y obligaciones, y esto nos sirvió para ver cuáles son esas categorías con este dato de metros cuadrados por permiso de obra, que fue un dato muy homogéneo, eso sí también fue muy llamativo,
muy homogéneo el promedio de los metros cuadrados de metros cuadrados por permiso de obra. Eso para nosotros es muy útil para clasificar a los generadores que después les tenemos que poner responsabilidades y obligaciones en la normativa. Y bueno, por supuesto, después transformarlo a lo que serían toneladas y volumen para poder prever infraestructura, financiamientos y planificar acciones de gestión. Pasa a la siguiente. Bueno, un poco ya en lo que venía diciendo. Las ventajas de la aplicación de índices de generación a partir de la superficie de obra es este análisis de distribución territorial, poder dimensionar la fracción reciclable, dimensionar los requerimientos para su gestión. Es el punto de partida y ese es el enganche con el trabajo de hoy que presentaron el equipo de General Sarmiento. Es un insumo necesario y punto de partida para el análisis de flujo de materiales, porque podemos hacer todo el diagrama, pero no sabíamos cuál era el dato local para ingresar a ese análisis de flujo de materiales. Es una metodología replicable porque es un indicador que se publica y que hay mucha bibliografía atrás para los promedios que utilizamos en este caso, pero hay muchos más. Incluso nuestro desafío posterior es poder hacerlo por materiales que también se publican y para saber cuál es el de mayor incidencia en cuanto al transporte y también para su potencial de reciclabilidad. Y la idea es también incorporar estos índices en la normativa, como ya sucede por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea y como sucede en México, donde el índice ya en privado o en las obras públicas ya estiman los residuos que van a generar y hablando de la red, ya se pueden hacer cargo de la estimación de los residuos que van a generar en la misma etapa de aprobación de la obra. Bueno, nada, quedan los desafíos allá, pero un poco los fuimos diciendo. Cómo vamos a continuar con los trabajos es profundizar a la mayor parte de los municipios posibles de la provincia, que lo estamos haciendo con la Dirección de Estadística Provincial, y profundizar estudios de cuantificación directa en territorio a partir de eso, de transporte, de sitios de acopio o de tratamiento. Digitalización de todos los datos y el desarrollo de la normativa que ya está en ejecución. Bueno, perdón por el tiempo. No pasa nada. María, me parece que hay gente que quiere... Sí, ahí lo quería... Dos aclaraciones. Nosotros tenemos el mandato de limitar el tiempo de las exposiciones a 7 minutos, pensando en una organización donde por ahí había otra serie de actividades que venían después, etcétera. Como eso no está y termina el evento con digamos, esta jornada de la tarde, podemos extendernos un poquito más, en la medida que tampoco es un abuso para impedir que el otro participe. Y lo segundo es, dejemos las preguntas como para una ronda después, ¿sí? Bien. El de indicadores dejamos después, ahora. Dale, no, es que ahí justo comentaron, agregué uno y comentaron que no estaban pudiendo ver la presentación. Ahora chequeamos. ¿Querés que busque a alguien? No, debe ser por la forma de compartir. Ahora Ahí está, vendría de ropa. Sí. Ahora chequeamos con ustedes. ¿Sí se vio? Ahora sí el salón, pero ahora vamos a compartir la otra presentación. La pantalla. La pantalla, sí. Sí. No te preocupes que yo le voy a ir diciendo que cierre, ¿sí? Y no queda vos como antipática. Bueno, tienen...
Bien, ¿quiere que se lo vaya pasando o...? No, yo lo paso. Dale. ¿Este es? No. No. Ah, de acá. Por eso. No te preguntaba. Sí. Sí, por eso preguntaba, porque no hace mucho. Ahí pasó ahí. Bueno, dale. Bueno, Sí. gracias por la invitación y gracias por aceptar el trabajo. Estamos presentando algo nuevo en la Dirección Provincial de Planificación e Innovación. Bastante reciente este trabajo y quería aclarar al principio que es un trabajo colaborativo donde si bien la propuesta se hizo inicialmente por parte de una persona, después un equipo de gente se sumó de manera voluntaria y porque les entusiasmó el tema. Y realmente es algo de lo que no se habla mucho y que está bastante interesante poder compartir. Nosotros estamos hablando de los residuos orgánicos pecuarios de animales en confinamiento. Esto es una definición que surgió a partir de lo que es la corriente de residuos que se genera en animales que están en confinamiento, tanto en producciones de porcinos, como en tambos, como aviares, como en feedlots. Y la mirada que nosotros estamos incluyendo en este trabajo es la valorización de estos residuos para la generación de energía renovable y para la generación de bioinsumos, básicamente en esos dos aspectos. Y por otro lado, no solamente nos permite generar energía renovable, sino que también nos permite poder evitar esta contaminación que se da a partir del confinamiento de los animales, de la sobreproducción de estiércol y de la falta de un área de suelo donde se puedan depositar estos residuos y compostar, que en algunos casos sí ocurre y está bien hecho, pero en la mayoría de los casos se necesita un área productiva muy grande o de la complementación de un área agrícola con un área de producción pecuaria, y bueno, ahí es donde se producen estos problemas de acumulación de estiércol, con, bueno, la contaminación de suelos, de agua superficial, de agua subterránea, y también la generación de patógenos e emisiones de gases de efecto invernadero cuando hay una acumulación de estos residuos y hay una situación de anaerobiosis, o sea, sin oxígeno, y otro tipo de emisiones como amoníaco, fósforo, ácido sulfídrico, bueno, también vectores, vamos a pasar. Esto que estamos presentando acá es la regionalización que nos ayudó acá, ¿no? Con la georreferenciación de la información, siguiendo una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo con una consultoría que se generó hace unos años atrás, que nosotros tuvimos en cuenta, donde se calcula la cantidad de estiércol generado por tipo de producción. En este caso pusimos un solo mapa por una cuestión de tiempo, y se hace una regionalización de la distribución del estiércol y de donde nosotros vamos a sacar el potencial para su aprovechamiento, no verlo como un problema, sino como una oportunidad. Otra cosa que es una oportunidad es que existe normativa que promueve la generación distribuida de energía renovable, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de donde nosotros nos podemos agarrar para poder hacer esta generación de energía renovable, con también el plus de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, generar trabajo verde, generar posibilidades de elaboración de insumos, en el caso de los establecimientos que tengan menor producción y que no pueden tener la producción necesaria para hacer generar un biodigestor, y en el caso de los grandes generadores, sí, bueno, generación de energía renovable, tanto de biogás como energía eléctrica. Bueno, el potencial, ¿qué es lo que estuvimos viendo y pudimos calcular? Estamos hablando de casi 16 millones de toneladas al año de residuos orgánicos generados por feedlot, por chancherías, por aviares y parrilleras. Estos datos, bueno, fueron sacados del Ministerio de Desarrollo Agrario, de un trabajo que venían haciendo, que era justamente para la generación de energía eléctrica. Lo que tiene de bueno todo esto y la oportunidad es que no hay residuos. Acá no estamos hablando de residuos, no hay residuos, no existe residuo de esto.
La tecnología es sencilla, es simple, es el compostaje o el biodigestor, que puede ser aeróbico o anaeróbico. Lo importante también es que el 40% de la producción ganadera, agrícola, la tiene la provincia de Buenos Aires, y que también con estos volúmenes se viene trabajando hace más de 10 años con casos ciertos de generación de gas y energía eléctrica conectada a la red. El problema está en que en estos cálculos, para que tengan en cuenta, es establecimiento de más de 100 animales. Para generar biogás necesitamos más de 100 animales. Para generar bioinsumos, menos de 100 animales, podríamos utilizar las cantidades que se manejan de 1.600.000 toneladas por año. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de generación de este tipo de residuos que se puede convertir tanto en energía eléctrica, o gas, o biogás, o insumos, que a la vez la energía eléctrica, o la generación del biogás, perdón, su desecho es un bioinsumo. Y se puede agradecer a Senasa también, que hace 4 o 5 meses atrás, creo que en octubre, largó la resolución 1004 del 23, con la garantía para poder que el bioinsumo se pueda vender. Se pueda comercializar, porque no había nada. De hecho, se estaba trabajando, hemos recorrido empresas generadoras de biogás, que lo que estaban haciendo, como no había nada para tirar ese bioinsumo, lo tiraban en sus propios campos, y sin ningún control, digamos, no había un control de parte de Senasa sobre ese bioinsumo. Lo que Senasa solamente decía era, podés arrojarlo en tus campos, nada más. Esta investigación llevó a números que, bueno, después hay tablas para corroborar y cálculos que Mariana Serafini, si no mal me equivoco, fue la que el trabajo de ella llevamos los cálculos. ¿Qué más? Sí, Damiana Serafini es la consultora del BID que elaboró la metodología, bueno, tomada de la SAE, de la Asociación de Agricultura de Estados Unidos, para poder establecer la cantidad de tierra generada en función de la cabeza de animales por tipo de producción. Pasamos a la otra. Bueno, este es un diagrama de causalidad donde se muestra un sector de los actores que involucraría este tema, y no es el único, pero es un ejemplo de cómo los actores se relacionan entre sí en este caso, en un feedback que es positivo y equilibrado, donde se puede generar energía renovable y donde se puede también generar insumos, y cómo el Ministerio de Ambiente estaría interactuando en un futuro, si nosotros logramos hacer determinado tipo de programa o determinado tipo de normativa a partir de esta investigación que estamos haciendo, cómo podríamos potenciar un sistema que actualmente ya está funcionando. Entonces, lo que estoy mostrando acá es cómo, por ejemplo, a partir de... ¿Tienes una virome? No, la viste, ¿eh? Sí, también. Como por ejemplo, a partir de el programa Renovar, que es lo que actualmente está funcionando, el programa Renovar incentiva a un contrato con Camesa. Camesa es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que es una compañía público-privada con acciones públicas y privadas que depende de normativa nacional de la Secretaría de Energía. Este programa, que es Renovar de la Secretaría de Energía, está subsidiando la venta de energía renovable distribuida con biomasa, en este caso con residuos orgánicos pecuarios de animales en confinamiento y también con otro tipo de energía renovable, ¿no? No es la única. Entonces, ¿qué es lo que hace funcionar todo este sistema? Que ahí no lo ven ustedes. ¿Qué es lo que hace funcionar todo este sistema? Que el contrato con Camesa, lo resumo, porque no sé cómo, Sí, cómo se le tiempo. El contrato con Camesa es a 20 años. Y la tarifa es una tarifa que está acorde al poder de reinversión para poder pagar la inversión de estos biodigestores y todo lo que se implica, porque no solamente instalar el biodigestor, sino también es tener capacidad operativa, que eso implica capacitación de mano de obra especializada, y que, bueno, muchas veces no se cuenta en una empresa que está dedicada a la actividad pecuaria, no se cuenta con mano de obra especializada en industria, en biodigestores, bueno, hay muchas cosas que son importadas, y acá nosotros como ministerio estaríamos entrando en todo lo que es la valorización de los residuos para poder hacer más virtuoso todavía este escenario y que podamos también reducir lo que actualmente no está incluido dentro de la generación de energía, como reducir la contaminación que se genera a partir de esos residuos, como por ejemplo, bueno, el tema de
La valorización y el cumplimiento de la normativa hace que estos vectores desciendan, que también desciendan las emisiones, que haya una generación nueva de puestos de trabajo a partir de una presión que se genera desde el ministerio. Bueno, se puede consultar en el documento. Y, bueno, conclusiones, ¿querés decir conclusiones? nada, este tipo de producción, digamos, animal regulado, controlado, lo que puede hacer, porque no hay nada, digo, vamos a ser sinceros, no hay nada, y cada feedlot y cada porcino hace lo que puede dentro de lo que no hay nada, pero a la vez la consecuencia la paga el periurbano de la provincia de Buenos Aires, los grandes, digamos, nos ocurre con la planificación de la urbanización en donde te instalan un country al lado de una chanchería y la chanchería tiene la culpa de que el country tenga olor a chancho. Digo, todo esto, digamos, todas estas tecnologías que existen hoy, que vienen existiendo hace mucho, más la suma del agregado de generar biogás, generar energía eléctrica, evita completamente todo eso. Nada, necesitamos acceso al financiamiento, el plazo de los contratos de camisa mano se maneja a nivel nación, los acuerdos específicos a largo plazo, digamos, a la tarifa eléctrica, que eso es un problema, en su momento fue un problema, hoy se Esto actualiza. está sucediendo hoy. No está sucediendo a nivel provincial porque, por ejemplo, No, se cayó se cayó. no se pudo mantener el valor de la tarifa. Pero para resumir, digamos, la distribución de cada tipo de producción animal combinada genera determinado tipo de impacto ambiental de acuerdo a un montón de cuestiones como la localización geográfica, la densidad de la población, el acceso a determinado tipo de ecosistemas, la infraestructura disponible y si hay o no gestión de residuos y cómo es esa gestión. El Estado provincial necesita de políticas y medidas específicas que no existen hoy por hoy, si bien existe legislación en términos de lo que es generación distribuida de energía renovable, no existe en términos de lo que es la valorización de los residuos para poder aprovecharlos y para que no tengan estos impactos ambientales en el ambiente. Para esto se necesita esto, al menos, y también las posibilidades concretas de poder tener un programa provincial de bioinsumos y también impulsar desde las cooperativas y los establecimientos normativas que se enfoquen en la economía circular. Sí, está bien. Una mierda. Los que están conectados, ¿escucharon bien? ¿Vieron bien? ¿No hubo ningún inconveniente? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo? ¿Dante o quién? Viene, ya te digo quién viene. Ahora viene metodología para determinar la aptitud de áreas para la localización óptima de un relleno sanitario. Sí, Dante. Dante, ¿puedes presentar vos o presentamos desde acá? Presento yo. Dale. Dale, compartís. Perfecto. No tengo permiso. A ver. A ver. ¿Dónde está la flechita? Arriba. Acá debería de... ¿Dónde? A ver. ¿Quieres decirme? Sí. Un segundito. Si no, bueno, ábranlo ustedes, como no hay problema. Hermoso. Pero para que compartan, no tienen invitado. A ver que lo pida de vuelta. Porque no aparece ninguna. ¿Querés solicitarlo de vuelta? Aparecer. Bueno, a ver. Salgo y entro, ¿decís? No, necesitas compartir de nuevo. Si no te Ah. habilitas, solicitas compartir. Ahí está. Ahora sí. No. Otra vez. No me parece. No, ese no es otro. A ver, aguardame un segundo. Pido otra vez y pongan el cursor ahí cerca de dónde. Ahí.
Bueno, sí. ¿Alguien sabe? A ver, ¿algún voluntario? Voluntarios. ¿Qué pasó? Que Darle a él la posibilidad de que presente. como administrador, tiene que Ah, Ah, está. tiene que estar como administrador o le podés dar la compartir. Añadió en fin, con filtro. A ver ahí. Ahí. A ver ahora. Ahí debe Bien, no. Está como con anfitrión, pero no. ¿No? ¿Estás compartiendo? A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla completa. ¿Puede Ese es ser? el presentar ahora. Presentar ahora. Si le sale presentar ahora, se puede. ¿A vos te aparece presentar ahora en la pantalla? ¿Para poder compartir? Claro. Si no, lo presentamos nosotros y vos nos vas avisando cuándo vamos pasando. No hay ningún problema. Lo podemos hacer de esa manera también. A ver, pruebo pantalla completa, a ver si ven ahí. ¿Me lo podés pasar vos? Dale. Tenemos nosotros acá. Sí, estaba bien. Perfecto. Gracias. Bien. Te escuchamos. Te escuchamos, vos me vas diciendo cuándo avanzo. Bueno, gracias. Bueno, el trabajo que nosotros vamos a presentar tiene que ver con una metodología para determinar dónde ubicar los rellenos, los basurales o sitios de disposición final de residuos. Pásame a la siguiente, si puedes. Como sabemos, digamos, el lugar idóneo, digamos, para enviar los residuos a disposición final serían los rellenos sanitarios, pero bueno, no todos los lugares cuentan con las características que debe reunir un relleno sanitario para localizar este tipo de residuos, y la mayoría de los basurales entonces necesitan tener en consideración una serie de variables. Nosotros identificamos 18 que, de no ser tenidas en cuenta, van a producir algún impacto, sea en términos ecológicos, ambientales o de salud, ¿no? Por ejemplo, bueno, en términos de salud, no guardar cierta distancia con un basural puede traer aparejado enfermedades por vectores transmisores como roedores, por ejemplo. Bueno, la localización de un basural obviamente deprecia los valores del terreno cercanos al lugar. Se suelen generar, bueno, emisiones de metano, y bueno, entonces el no tener en consideración alguna o muchas de estas variables seguramente va a generar impactos en algún momento en el tiempo. Entonces, lo que nosotros planteamos acá es un trabajo que combina una herramienta, que son los sistemas de información geográfica, con una evaluación multicriterio, donde, a ver si pasar a la próxima, donde lo que se hace es tener en consideración cada una de las variables que, de no ser tenidas en cuenta, van a generar algún tipo de impacto. Por ejemplo, bueno, un basural tiene que ser ubicado en un terreno preferiblemente no arcilloso, por ejemplo, no permeable, o sea, arcilloso en la medida de lo posible. Debería estar en un suelo que no sea productivo, guardar cierta distancia de núcleos urbanos, no estar en dirección de los vientos dominantes, entre otras variables. Nosotros identificamos ahí 18, yo mencioné 4 recién, pero hay 18 variables que fueron clasificadas en 4 grupos, y la idea fue entonces utilizar un sistema de información geográfica. Los sistemas de información geográfica permiten asociar datos temáticos a mapas y tienen 2 formas de representar la información geográfica, que son el formato raster y vectorial. El vectorial es más típico para problemas en general en el ámbito urbano, y el raster más para problemas en la periferia o rurales. Entonces, lo que planteamos es aplicar un sistema de información geográfica
usando capas raster, donde cada capa raster se correlacione, digamos, con cada una de estas variables que serían como restricciones a tener en cuenta a la hora de elegir un sitio de disposición final. Por ejemplo, ahí donde dice capa 1, esos píxeles que están en rojo, esos cuadraditos, suponiendo que eso sea una ciudad, digamos, en la capa 2 estaría la restricción esta de guardar cierta distancia respecto al núcleo urbano. Por eso quedaría esa figura que sería el contorno de la capa 1, digamos. La capa N simula que hay un viento dominante en dirección desde el sur hacia el norte, con lo cual invalidaría y dejaría en rojo todos esos píxeles. Entonces el resultado final, que sería la superposición de todas las capas desde la 1 hasta la N, daría como resultado el mapa que está debajo de la línea negra, donde si en alguna de las capas anteriores hay un píxel rojo, ya eso hace que en la capa resultante final el píxel sea rojo y signifique que el basural no puede ser localizado en ese lugar. En el caso de que un píxel en alguna capa sea apto, bueno, se asigna un valor en función de su nivel de aptitud de 1 a 10, perdón, y si es 0 significa que es no apto. Entonces, en el resultado final lo que se hace es sumar los valores de píxeles correspondientes a cada capa, y con lo cual... ¿Cómo? No, nada. No. Entonces, el resultado final en la capa debajo de la línea negra, digamos, cada píxel verde va a tener una calificación que va a ir entre n, que sería el caso en que todas las capas sean aptas, pero con un bajo valor de aptitud igual a 1, y como máximo, si todas las capas tienen una calificación de 10, perdón, si el valor de píxel de cada capa tiene el valor 10, el valor será 10 multiplicado por el número de capas. Entonces, en el mapa resultante final, lo que se tiene es, en definitiva, con píxeles rojos marcados los lugares no aptos, y en los píxeles verdes los lugares aptos, y en cada posición el valor de aptitud. Cuando a valores más altos significarán un mayor valor de aptitud y que el basural debería localizarse en ese lugar. Como ya dije anteriormente, el lugar más apropiado, la tecnología más apropiada son los rellenos sanitarios, pero en el caso de ser basurales, debe llevarse a cabo un análisis de todas estas variables a los efectos de minimizar los impactos. La siguiente diapositiva, ¿la comentás vos, Emiliano? Bueno, dale, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como bien decía Dante, es una metodología que con estas 18 variables permite encontrar en situaciones en las que se está deseando buscar este lugar con máxima aptitud, ubicar la localización óptima dentro del territorio en este caso de algún partido o departamento, para la disposición final de la basura, y en todo caso de existir ya el relleno o el basural en algún sitio, permite evaluar si cumple o no cumple la condición y cuáles serían las variables que no están cumpliendo con el grado de aptitud. Bueno, son análisis capa por capa, con lo cual cada vez que no se cumple algún criterio podemos identificar cuál es la variable que no está cumpliendo para la óptima ubicación. Entonces, el resultado final, como bien decía Dante, es una capa raster, piénsenlo como si fuese una imagen con píxeles, que es el resultado de la evaluación multicriterio, y cada píxel va a contener el valor de aptitud. Y va a estar en valor 0 o lugar directamente no apto, los lugares que en la diapo anterior figuraban con el color rojo, que sería como directamente posibilidades de ubicación. Así que, bueno, como conclusión, puede afirmarse que la localización óptima de un relleno sanitario es una decisión que requiere de un análisis multivariable,
y la incorrecta localización puede traer aparejados problemas en términos de salud, ambiente, económicos, entre otros. Por lo tanto, una metodología como la que estamos proponiendo contribuye a la correcta planificación del territorio y al mismo tiempo a estos aspectos vinculados con el ambiente, la salud y la economía. Y obviamente mejorando la calidad de vida de la población de ese departamento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, gracias. Quédense para después responder seguramente preguntas o consultas que tengamos desde acá o también otros virtuales. Bueno, ahora sigue Florencia. Florencia, ¿querés que te pase? Sí. ¿Pasas vos? ¿Cómo querés hacer? Sí, pasan las voz, son Dale. poquitas igual. Dale, ahí ya comparto. ¿Cómo? Sí, pantalla completa, sí. Bueno, lo que voy a hacer ahora es un trabajo del Ministerio de Ambiente. Este es un trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular. Y pasás a la siguiente, Jimena. Lo que voy a mostrar ahora es un análisis de riesgo, entendiendo al basural como amenaza, ¿sí? El área de estudio, o sea, tomé un caso, 3 casos de basurales que se encuentran por fuera del casco urbano de La Plata, ¿sí? La Plata, a partir de Buenos Aires. ¿Por qué tomo este caso? Porque acá tenemos 3 basurales, que se repite igual esto en varios partidos, incluso mismo en el partido de La Plata, donde tenemos la superposición de basurales, barrio Renamar y, ese cruce es interesante. Voy a partir del análisis de la ecuación de riesgo, ¿sí? La ecuación de riesgo tiene los componentes. ¿Pasás a la siguiente, Silvina? Estás hablando de basural como sitio no oficial de disposición, ¿no? Claro, sí. Voy a trabajar con la ecuación de riesgo. En la ecuación de riesgo tenemos los elementos de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, ¿sí? Necesitamos que estén presentes estos 3 elementos para que ocurra riesgo, ¿sí? Si tenemos la amenaza, pero no tenemos una exposición, encontramos un sitio con vulnerabilidad social alta y encontramos una amenaza, pero no hay superposición, no encontramos riesgo, al mismo tiempo podemos encontrar una vulnerabilidad muy alta. También, si no tenemos una amenaza que exponga a esa población, no ocurre riesgo. Entonces, en este estudio de caso, vamos a se encuentran los 3 elementos de la ecuación de riesgo, que es la amenaza, como basural a cielo abierto, ¿sí? La vulnerabilidad y encontramos exposición. A ver la siguiente filmina. Bueno, para este caso, para eso le hice primero la ubicación de dónde estamos trabajando, porque en esta filmina no lo iba a poder identificar. Trabajé a escala de radio censal con los datos del INTEC, ¿sí? Tomando indicadores que componen el índice de vulnerabilidad social que usa Nathanson, que es como, una gran autora de lo que es la teoría de riesgo de desastres. Estos indicadores reflejan, para ser rápido no los puse, pero son indicadores que reflejan las condiciones económicas constructivas de las viviendas y lo que es acceso a servicios y algo nuevo que agrego, que es el acceso al sistema de salud, ¿sí? El acceso al sistema de salud es una parte en la que no voy a profundizar ahora, pero que lo trabajé con isocronas, que las isocronas son una forma de calcular cuánto tardamos en desplazarnos desde un punto a otro, ¿sí? Entonces, a partir de los centros de salud de segunda y tercera complejidad que se encuentran en el Partido de La Plata, generé isocronas de 30, 60 y 120 minutos. Aquellos radios censales que se encuentran por fuera de estas isocronas se considera que tienen una vulnerabilidad alta en cuanto a relación al acceso a la salud. Esto también me va a hacer una resolución del Ministerio de Salud en la cual definen estas 120 isocronas como aquella población que se encuentra por fuera, se encuentra aislada geográficamente al acceso a la salud, ¿sí?
Esto está dentro del cálculo de la vulnerabilidad, como estos indicadores también. Estos indicadores era necesario que estuvieran georreferenciados y después se pasó a hacer un cálculo de porcentaje, se los reclasifica para que después en esa reclasificación, cuando yo clasifico a la amenaza, se pueda hacer el cruce donde existe la exposición y ahí se puede calcular el riesgo. Entonces, o sea, lo que tiene interesante este trabajo que no es la mera identificación de la vulnerabilidad y la amenaza y la exposición, sino que está el cálculo, así nosotros podemos calcular los distintos grados de riesgo. En este caso podemos ver los distintos grados de, perdón, acá la referencia está mal, pero serían los distintos grados de la vulnerabilidad en estos radios censales, ¿sí? A partir de este índice de vulnerabilidad social. Esto, aclaro, es con los radios censales del INDEC, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina. En esta filmina trabajé con barrios de RENAVAP, ¿ah? Por eso ahí no cubre todo, porque bueno, los barrios de RENAVAP están en determinados sitios. Agregué algunos elementos que van a hacer, que después los voy a comentar a lo último, pero que pueden hacer a la magnificación de la amenaza y por tanto al aumento del riesgo, que son los cuerpos de agua perennes permanentes y los cursos de agua permanentes, ¿sí? Que en este caso también da con la vulnerabilidad. Para este caso, este radio censal que estamos este barrio RENAVAP que estamos trabajando, solamente muestro esto, porque ahora van a ver que solamente la amenaza está en esta parte. Tenemos una vulnerabilidad alta, ¿sí? Acá se pasó a algo cualitativo, pero en realidad detrás de eso están los números. Pero bueno, para la interpretación más rápida lo pasé a muy baja, baja, media, alta y muy alta, que son las categorías que se usan en la teoría del riesgo. Vamos a la siguiente. Bueno, estos son los basurales, ¿sí? A partir de la lectura de bibliografía y lo que estuvimos trabajando con la dirección, definimos. Esto rojo que ven acá es el polígono del basural, ¿sí? El siguiente buffer que ven acá de naranja es un buffer de 20 metros, que es lo que se considera el rango de maniobra que tienen los camiones para depositar los residuos. Entonces es como una zona que tiene una alta probabilidad de tener residuos, como lo podrían, un poco menos que lo que podrían encontrar dentro del polígono propio del basural, ¿sí? Y después se define un buffer de 400 metros, que los buffers son estas áreas, estos radios que respetan la forma del polígono del basural, de 400 metros, porque esos 400 metros se los considera como zona de impacto que puede tener el basural, ¿sí? Es interesante lo que pasa acá, porque acá tenemos superposición de 3 buffers, o sea, porque tenemos 3 basurales, tenemos la superposición y, bueno, asimismo la amenaza propia de cada uno. Pasamos a la siguiente. Para este caso, bueno, se veía una amenaza alta en el centro, ¿sí? Una amenaza media en el buffer de 20 y una... sí, volver. Era solamente, ahí está, media, el de 400, alta el buffer de 20, lo más cercano, muy alta el basural. Ahora sí, gracias. Bueno, esto ya es un análisis de riesgo. ¿Qué pasó? Se hizo el cruce de las dos capas, la de vulnerabilidad, la de amenaza, a partir de ahí se calcula el riesgo. El riesgo, también como es con valores numéricos, tenemos resultados numéricos y tenemos... acá podemos ver cómo nos da los distintos niveles de riesgo para las distintas zonas, ¿sí? Hay varias cosas que me interesan de... y mostramos una filmina siguiente. Ahí va. Esto pasa con el INDEC. Probé con el INDEC hacer el cálculo de riesgo, ¿sí? Y como, o sea, tenemos mayor cobertura, porque la vulnerabilidad cubre todo el radio del buffer de 400. Volvemos. Profundizo con la de RENAVAP porque las de RENAVAP me parecen datos que están más actuales. Bien, bueno, son datos que están más actualizados. Preguntas disparadoras que salen de este trabajo es, bueno, ¿cuáles son las características de los basurales que nosotros tenemos que implementar en la amenaza para la cuantificación de la amenaza misma y después la posterior cuantificación de riesgo? ¿Y cuáles son algunos que solamente los tenemos que tener como consideraciones que van a hacer a la magnificación de la amenaza, pero no necesariamente la va a cuantificar a riesgo? Esto puede ser los cuerpos de agua, ¿sí? Los permanentes o intermitentes.
Eso incluso se puede hacer mejor el cálculo como de las zonas de inundaciones. El tipo de residuo, que es un dato muy interesante, si se podría tener, el tipo de residuo que tenemos de los basurales, y bueno, se complementa bastante con lo que decían los ponentes anteriores, las características del suelo, el viento, ¿sí? Pero tenemos que definir criterios que puedan ser extrapolados a todos los basurales de la provincia para que el análisis de riesgo por basurales se pueda hacer en todo el escenario de la provincia de Buenos Aires y ahí poder definir, bueno, dónde tenemos que priorizar en cuanto a medidas de mitigación de la vulnerabilidad o de la amenaza, porque como es un cálculo, así disminuye el riesgo. Así que nada. Bien, perfecto. O sea, sería algo así como cuando lo de ellos no funcionó, queda este análisis. No, son análisis distintos, porque ellos, o sea, no estaban haciendo un... Sí, ya sé que son distintos, pero nada, Vamos con los comentarios para el final. Ahora, tenemos también una, bueno, nos queda una exposición y después damos lugar a comentarios o preguntas. En este caso es con Mariana Saidón, es en relación con un proyecto que se ejecutó el año pasado. Los resultados se entregaron ahora, en febrero de este año, y también, como se comentó durante la mañana, fue a partir de una demanda de la dirección a cargo del Ministerio de Ambiente, a cargo de Francisco Suárez, para tratar de tener un sistema de indicadores de seguimiento permanente para la gestión de los residuos, y contó con el financiamiento de FIDPA, del Ministerio de Producción. ¿Sí? Entonces, no sé si todos saben, pero el mecanismo es, hay una demanda de algún actor de estamento de gobierno local o provincial, o puede ser también del sector productivo, hay alguien que puede ofrecer algún tipo de solución a esa demanda, y está el financiador, que es el fondo de FIDPA. En este caso, la demanda vino del área de la dirección de a cargo de Francisco. Desde la Universidad de Quilmes se ofreció poder dar alguna respuesta y se obtuvo el financiamiento. La idea era justamente tener un sistema de indicadores que permitieran de manera regular, no solo como algo sincrónico, sino de manera permanente, datos sobre la situación de la gestión de los residuos a nivel de la provincia de Buenos Aires. Y que esto estuviera accesible a la población en general. Por lo menos gran parte de la información así obtenida, otra podría no estar disponible, igual ser útil a la gestión. Y al mismo tiempo, bueno, también interactuar con el organismo provincial a efecto de intentar fortalecer esa área. ¿Querés complementar con algo? Bueno, hubo un proceso de trabajo de interacción, digamos, entre la Universidad de Quilmes y el staff de la dirección en torno a, bueno, los procedimientos, los criterios de selección de cuáles indicadores sí, cuáles no, cuáles son más importantes en función de limitaciones en relación con tiempo disponible, recursos para dar respuesta. ¿Qué datos se supone que es posible obtener la primera vez que se hace el relevamiento? ¿Qué otros datos, por lo menos, se deja constancia de que van a ser necesarios tener en siguientes relevamientos? Entonces se empieza a procurar obtenerlos, que al mismo tiempo sean homogéneos, no propios y exclusivos de un distrito o municipio, sino que puedan justamente ser elementos en común para tener una perspectiva provincial, y bueno, eso como criterios y factibilidad en relación con la aplicabilidad del procedimiento. Bueno, finalmente se definieron estas tres grandes entradas o unidades de análisis que tienen que ver con las diferentes corrientes de residuos,
el tema de recuperadores e inclusión social y el tema también de sitios de disposición completamente de basurales. Dentro de las corrientes de residuos son las que ahí aparecen seco reciclables, basura, compostables, neumáticos fuera de uso, aceite vegetal usado, RAEs, de construcción y demoliciones verdes y otras. Y siempre la posibilidad de que, bueno, esto también es como, así se lanzó, pero no quiere decir que sea fijo. Se puede, en todo caso, eventualmente más adelante agregar otras. Y acá entonces es como la estructura de la análisis. También se definieron esos ejes, no sé si se llega a ver, pero tienen que ver, por ejemplo, en este caso, la unidad de análisis de las corrientes, ejes, institucionalización de las políticas, cómo es el organigrama a cargo de la gestión de la corriente específica, si existen normativas, si tiene un presupuesto específico, programas y acciones que pudieran tener, cómo es la comunicación, a que esto también después se abre, ¿no? Si hay comunicaciones regulares o esporádicas, si hay eventos, si a través de las redes, de los otros medios de comunicación, cálculos en la generación, la disposición inicial, recepción y recolección, si hay sistemas de recolección selectiva, si hay procesos de valorización y mecanismos también de disposición final. En relación con quienes intervienen, son las autoridades o técnicos locales y al mismo tiempo hay información agregada y control y administración a cargo del propio staff del Ministerio de Ambiente. Y entonces ahí están descritas esos actores y las funciones o las actividades que tienen a su cargo. La carga de los formularios, en el caso de los locales, y el resto de las actividades, solicitud de información, carga de formularios, supervisión, actualización, análisis, administración del sistema, a cargo de la provincia. Quedan pocos, Mariana, ¿querés participar? Bueno, este es como un modelo del formulario. La idea es que haya un envío para el conocimiento del formulario, pero que después la carga se realice online, ¿sí? Así que la gente de informática, tanto de la Universidad de Quilmes como del propio ministerio, interactuaron para el armado de este sistema. O sea, era la primera página de otras que siguen en el armado de ese formulario, que la idea era que se mande primero para que sea conocido como una guía respecto de su uso. Bueno, algunos datos sobre la parte que tiene que llenar provincia, ¿no? Esto sí, por favor, dígalo. No, bueno, está la carga descentralizada, o sea, los municipios, el día de mañana se organizaciones por fuera de la provincia que van a ir completando en la idea de un formulario virtual datos, y otros que no tienen sentido, pedirle, por ejemplo, la necesidad de población de cada municipio, a cada municipio, cuando una persona puede buscar la necesidad de población del municipio, tener una columna y registrar con la base, entonces hay datos que se van a cargar de manera centralizada, datos de distinto tipo. Densidad de población, pero pueden ser también de generación de residuos, por ejemplo, de la estimación de cuántos neumáticos se generan para cada municipio, es algo que se puede calcular de manera centralizada y cargar desde la provincia. Claro, por ejemplo, en el dato de generación, no tiene mucho sentido que cada municipio ponga el dato de lo que genera, porque quizás la metodología para llegar a un determinado valor no es homogénea. Entonces, esa es una información que se llena desde provincia en función de registros que salgan de sus propias fuentes o de otros datos. Pero es una carga que no realiza el local, ¿sí? Sino que realiza provincia. Bueno, y después la idea de, bueno, ¿y cómo van a ser leídos esa información en función de la estructura de la base de datos? ¿Qué reportes se pueden tener? Entonces, acá había un ejemplo, salía información relativa a un municipio, en este caso, por ejemplo, el de Quilmes, para el primero de esos ejes, que era institucionalización de las políticas. Entonces, el indicador
tiene que ver con disponibilidad de la normativa, sí. Disponibilidad de ordenanza, sí o no, o puede ser no, obviamente, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Y algunas características de esa normativa, por ejemplo, si incluye o no a los recuperadores. El presupuesto, si hay una, eso que decía, si hay o no una partida específica. Y después, bueno, también hay ilustraciones, algunas definiciones sobre las corrientes de las que se están tratando. Esto sería el diseño, el esquema de cómo serían entonces las salidas y el reporte de la información del sistema. Otro ejemplo, en este caso ya no referido a un municipio en particular, sino a la totalidad provincial. Entonces, ¿cuántos son los que tienen normativa? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Cuántos son los que dentro de la normativa incluyen grandes generadores o recuperadores urbanos? Y así en relación con cada uno de los ejes, la división de los subejes, los indicadores y finalmente el valor. Bueno. ¿Querías decir algo más? Ah, que sigue. No. No, una que hubo mucho laburo puesto, justo la veía Mariana, ella fue una de las consultadas, o sea, a mucha gente le preguntó qué opinas de este formulario, que hicieron aportes y se tomaron algunos, no todos. No todos porque, o sea, todos opinamos que debería tener más cosas que este sistema de indicadores. Y como que el mayor desafío, para mí es como que la política se institucionalice, esta política. O sea, la adopción por parte de la provincia de un sistema de indicadores y que empiece a funcionar. Después se puede ir perfeccionando, pero si queremos lo perfecto es enemigo de lo bueno. No va a andar, entonces en tan poco tiempo que duran las gestiones, el desafío es armar algo lo mejor posible con varios actores, ponerlo en funcionamiento, probarlo, reformularlo y que empiece a correr. Creo que ese es el mayor desafío y bueno, en ese sentido tratamos de articularlo con un nuevo proyecto que se viene también, donde se va a hacer un diagnóstico de todos los 135 municipios de la provincia y vamos a llevar estos formularios para tratar de algo que aportar, hacer nuevas modificaciones. Como para que sea el primer relevamiento a su carga. Y bueno, para quien quiera verlo, hay todo un informe de 200 y pico de páginas donde se explica cada indicador, de por qué se justifica, por qué no otros, cuáles se proponen incorporar a futuro, etc. Sí, como un último valor a rescatar que está presente en el título de la presentación y en el título del trabajo, es que justamente y que tiene que ver con esto de que se institucionalice, es, insisto, no es, digamos, un relevamiento sincrónico que permite obtener información sobre el estado de situación actual, sino que pueda tener regularidad y sistematicidad y que quede. Listo, ahora sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos así? Los que tenemos comentarios o preguntas para hacer, las hacemos todas a quienes correspondan y después los que están para responder van respondiendo a las preguntas que se hicieron. Yo tengo una. O sea, entonces, él hace la pregunta, después otro hace pregunta. Exactamente, vamos sumando preguntas. No, con respecto al trabajo que hicieron, sí, lo vengo viendo en general, digamos, en todas las últimas presentaciones de ayer y hoy. Y nada, acá tenemos al compañero de la UNICEF que está trabajando con recuperación de tecnologías, en realidad, porque es una recuperación de tecnología más allá del tratamiento del RAE. Las tecnologías, digo, la cuestión de qué tecnología se tiene en tal municipio digo, tanto para los ABU, para los RC. Que es importante saber, porque es algo que no tenemos, digo, más allá que estoy en el equipo de tecnología, nosotros tenemos los oficiales, que se van a imprimir, pero hay tecnologías que existen para diferentes tipos de tratamiento o conversión, en el caso tuyo, que es recuperación de materiales eléctricos y electrónicos, para la venta o para la reparación. ¿Qué es importante, digo, en ese sentido? Una máquina de ¿cómo se llama? De enfardar, ese censo de, o censo o idea. Sí, ok.
¿Qué otra pregunta o comentario a cualquiera de las exposiciones, incluyendo los virtuales? Yo tengo una. A ver, ella, Vanessa. Las mías son sencillas. Sí. ¿Para quién? Primero para... Espera, no te respondas ahora. Sí, que me estás respondiendo. La un poco igual no es mi tema, así que como para lo que general, porque decía, vos creo que decías que el 40% de los... ¿A quién le haces? ¿Ustedes me escuchan o escribo por el chat? Bueno, no, la metodología en esta etapa por ahora están en etapa de elaboración, digamos. La idea
es aplicarla a algún caso. Teníamos pensado aplicarlo al municipio de General Belgrano, donde el año pasado hubo un incendio en el basural, así que pensábamos tomar ese lugar como caso de estudio. Pero por ahora está en la etapa así metodológica sin aplicación. Con respecto a la asociación a alguna tecnología, digamos que nosotros utilizamos una herramienta tecnológica, si vamos al caso, que son los sistemas de información geográfica, y eso demanda, digamos, para poder aplicarla, conseguir datos, información, digamos, de sitios web de diferentes organismos, o incluso de los municipios, con lo cual, sí, la herramienta que usamos es, digamos, el sistema de información geográfica, y dentro de esta herramienta aplicamos una técnica que es la evaluación multicriterio. Pero esa herramienta requiere de datos que, nada, que hay que conseguir de alguna manera vía municipio u otros organismos, digamos, por ejemplo, el INTA, para la parte de relevamiento de tipos de suelo, por ejemplo, es una fuente de datos para nosotros, digamos. Y bueno, cada capa muy probablemente requiera de un sitio web en particular. Por ahí un sitio web nos puede dar información de más de una capa, pero esos son los datos que se requieren, digamos, para poder aplicar la metodología que es de carácter cuantitativo. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿se escucha ahí? Ahí escucho perfecto. Bueno, había otra pregunta, que es si que esta metodología incluye variables políticas o normativas. En realidad, buena la pregunta, porque, digamos, cuando nosotros definimos esa serie de variables, hay algunas que detrás de cada una de ellas tienen implicancias normativas. Por ejemplo, la separación que tiene que haber de distancia entre el municipio y el sitio de disposición final, generalmente es una normativa, una ordenanza municipal y es propia de cada municipio. Sí, digamos, muy probablemente detrás de cada una de las variables tienen sus normativas atrás, digamos, eso sí. Por ahí en el gráfico que presenté no está puesto de manifiesto, pero es cierto que cada una de las variables tiene como una regulación atrás. ¿Sí? Gracias a ustedes. Anormalidad o en un área específica en el radar. ¿No? Hay un sector que no tenía en el radar o algún área que no tenía en el radar con la metodología que ella usó se ha podido detectar, ¿no? Alguna vulnerabilidad. O lugares que ustedes creían que no era tan alta, que era alta. Bueno, ¿alguna más? Comentarios, pero no sé si quieren ver la pregunta. Yo por ahí, así, cuando están haciendo los índices, si quieren poner las cosas de la mano de agua,
agua superficial, o también tener en cuenta la distancia a las capas de agua. Yo tenía una para Teresa y otra para Jesús. Para Teresa era, digamos, el dato de la generación salía del registro de las administraciones. Si había alguna idea de cuánto quedaba fuera de las administraciones. Más o menos es el 100% de lo que se construye, lo que se habilita, o hay construcciones que no están habilitadas. ¿Qué porcentaje es eso? Y para ROPAC era en relación a todo esto que se puede hacer por los desechos, si, digamos, detectaron alguna demanda por parte de los generadores, o si fue más bien una iniciativa de arriba hacia abajo. Bueno, ¿puedo responder? Vamos. Sí, me parece. Va, ¿querés vos o...? Dante consulta, cree que le hicieron una pregunta más que no respondió. No, te está escuchando. Te está escuchando Dante, ¿no? Sí. Ahora sí estoy escuchando bien. No sé si había habido alguna pregunta más, no la escuché, pero estoy escuchando bien ahora. Perfecto, está escuchando bien y listo. Bueno, contesto. Las preguntas que me hizo ella en relación a me preguntaste... Relación de riesgo. Sí, de riesgo. Bueno, cuando hice la presentación de los componentes de riesgo, lo hago para que se entiendan cómo funciona la interacción y cómo se analiza el riesgo a partir de esa interacción. Es una fórmula genérica, pero como decía el título de la presentación, es un análisis de riesgo por basurales. Entonces, la vulnerabilidad se adapta, es una vulnerabilidad en relación a la exposición de la amenaza, que en este caso son basurales, ¿sí? Y el riesgo es riesgo por basurales. Ahora, algo que no profundicé por los tiempos de la presentación es, bueno, ¿cuáles son los riesgos asociados a la exposición de una población vulnerable en términos económicos, constructivos, acceso a servicios, demográficos, de los estratos de las distintas edades? Bueno, son los que conocemos de contaminación en sangre, contaminación, todo esto que podemos llegar a inferir por estar interactuando con una tierra, un aire contaminado, ¿no? Por el basural. Por esto mismo, cuando tomo indicadores, uno de los indicadores que uso son que me tome la cantidad de infantes que hay de mayor a 65 años, porque se los va a considerar vulnerables en cuanto a su sistema inmunológico, también, o sea, se infiere, ¿no? Siempre. Y también por el comportamiento que tienen los infantes de los primeros 3 años de vida, de la interacción con el suelo, la tierra, de agarrar los elementos. Muchos de estos basurales que estamos trabajando son basurales que tienen las casas ahí mismo, o a esa distancia que vieron ahí. O sea, la barra estaba completamente solapado con uno de los basurales o con el buffer. Así que creo que ahí te contesté la pregunta. Lo del agua. Otra cosa, y ahí contesto todo. Esto me faltó aclararlo cuando empecé la presentación, es un trabajo que está en proceso, hace poco presento la metodología, se aprueba, hay un montón de cosas, por esto mismo también están las preguntas disparadoras de qué es lo que implementamos en la cuantificación de la amenaza o qué es lo que solamente lo dejamos como una consideración para algunos casos. Pero lo importante de la cuantificación de la amenaza es que sean datos, que tomemos indicadores de las características de la amenaza, en este caso el basural, que se puedan extrapolar a todos los basurales de la provincia. Ahora, estos basurales son basurales que se están relevando dentro del marco de un proyecto que se llama Atlas de la Basura, Atlas de los Residuos, ahí están. Que estamos trabajando, entonces hay un montón de cosas que nos quedan al final, pero la profundidad de las napas es una característica que yo no tomaría porque no sé si lo vamos a poder tener al dato actualizado para todos los basurales estos que vamos a trabajar. Otra cosa que me habías preguntado era la dimensión del basural. Estos son, a partir de los criterios que definimos de la lectura de bibliografía y el trabajo de la dirección, son basurales porque superan
0,5 hectáreas, ¿sí? Por debajo de eso lo consideramos microbasural y después tenemos una categoría mucho más chica para punto de arrojo. Todos estos basurales son, los consideramos basurales binómicos, los que seleccionamos y todos los que están para la provincia. ¿Vos qué me habías dicho? No, sí, lo que pasa es que ahora dijiste que, estaban en etapa preliminar, por ahí, Sí, trabajé con estos tres, o sea, la identificación de la amenaza la hice, la identificación de la vulnerabilidad también, pero no hice el cruce para toda la provincia para este momento. Así que no te puedo responder. Bueno, te contesto primero a Vane, que me preguntaba esa proporción de los reciclables que son recuperables de los residuos de construcción y demolición. Sí, son potencialmente recuperables la gran mayoría. Por supuesto que después no se llega a esos estándares de recuperabilidad porque es complicada la mezcla, porque por su naturaleza algunos son más difíciles que otros que reciclar, como dijimos hoy el telgopor a la mañana, o como las estructuras que están mezcladas con el hormigón. Bueno, tiene una complejidad natural de la corriente, es potencialmente recuperable la mayoría. Pero como me decías, ¿qué objetivos tenemos de eso? En primer lugar, es separar en origen e inmediatamente los que son asimilables a reciclables secos, porque eso sí, que no se mezclen, que no se ensucien con los peligrosos, y sí, esos tienen, como estamos haciendo la mayor parte de las políticas, como se habló tanto hoy a la mañana, es que lo más rápidamente posible desde que se generan, vayan a un destino sustentable o a algún lugar con fines de reciclabilidad. De hecho, está sucediendo. Algunas empresas, pues todo eso, como dije, es ineficiente lo que está ocurriendo en esa producción lineal de la construcción. Entonces, muchas empresas lo están haciendo, hay grandes empresas que de por sí tienen todo el circuito de reciclabilidad porque les rinde, pero es una minoría. La mayor parte del circuito de la cadena de valor es informal. Y después sí, los que llaman la fracción inerte o pétrea que llamamos, o sea, los áridos, sí, por supuesto que hay toda una cadena de posibilidades. De nuevo, en el principio de la cadena de separación podemos recuperar sin mucha tecnología, que eso es algo bueno para introducir o en los municipios o en la inclusión social, porque también con una simple, o no tan simple, pero con una clasificación por granulometría, uno ya puede estar teniendo usos solamente con reutilización, sin necesidad de tanta tecnología. Escombro. ¿Cómo? Lo que es escombro. Claro, eso, pero incluye arena, incluye tierra y los escombros, que es un término muy genérico, en distintos granos de distintos tamaños que tienen diferentes aplicaciones en la construcción. Hay algunos que no requieren mucha calidad, tienen una cierta calidad que puede usarse para contrapisos, para relleno de calles, para los caminos de los rellenos sanitarios, tienen una aplicabilidad que no requiere grandes estándares técnicos. Y bueno, obviamente en los países desarrollados sí están en la última escala de toda una estandarización del material reciclado para la construcción para evitar la extracción de materias primas. Nosotros estamos bastante alejados de esa situación. Y lo que preguntaba Pablo, sí, una de las formas, tuve que ir muy rápido, pero el índice que utiliza la normativa mexicana, la cual adhieren todos los estados, tiene un factor de 1.31 y pico, es de obra no registrada. Y lo mismo sucede en este estudio, que a su vez recopila 31 trabajos. Ellos también no lo tienen como un factor, pero sí como una de las conclusiones que hicieron la estimación de esta generación con lo registrado, que ellos midieron directamente, y como les pasa, como a nosotros hay mucha informalidad y detectan que hay un desfasaje. Entonces ellos también utilizan un factor de obra no registrada. Factor de corrección. Claro, que nosotros lo incorporamos ahí porque obviamente también estamos en la misma situación. En los resultados que hicimos aplicamos ese factor de obra no registrada. Y aclaro que eso es obra privada, la que se registra en los municipios. Falta todavía agregar la obra pública, que se registra, ahí sí es más complejo porque hay que hacer un relevamiento más interinstitucional y sectorial, porque son datos que tienen obras públicas. Igual ahora no hay. Ahora
nos ocuparemos de los ya producidos Provincial el sí, año pasado. Provincial sí hay obra pública provincial al año. No me acuerdo si había otra. Preguntar dos cosas breves. No, una al trabajo de los rellenos. Por ahí lo nombraron y se me pasó. De Dante. Las variables que consideraron, o sea, escuché la cercanía de los basurales, pero si las podría nombrar rápidamente, creo que eran 18. Sí. Y la otra pregunta es para Flor, ¿qué profesión tenés? Me intriga saber mientras hablas. Es guardavida. Es guardavida. Estudié una licenciatura en Información Ambiental en la Universidad Nacional de Luján y después me fui para la cartografía de manera autodidacta. Pero la carrera se ve. Sí, en la carrera tenemos igual la formación por fuera, porque fue con IGL, con AE. Está bien. No nos sacaba el perfil, como que ¿Los ROPAC contestamos muy? ¿Contesto y Sí. después le pasan eso? Sí. Bueno, la pregunta, no sé si la entendí bien, no quería interrumpir, pero vos querés saber si la demanda. de este trabajo se hizo con una demanda. No solo si ustedes detectaron una demanda por parte de los productores. No, al revés, por parte de los vectores. Claro. En realidad no, el trabajo no se genera por una demanda, pero al generar el trabajo, al nosotros ponernos a trabajar con el tema, tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas con actores claves y en esas entrevistas nos pudieron volcar esa demanda que sí existía, pero que no había sido canalizada. Por ejemplo, parte de la demanda era de que se pusieran desde el Ministerio de Ambiente el tema al hombro, digamos, que se visibilizara este tema para poder hacer más fuerza para que estos residuos puedan ser considerados productos y no residuos y que generaran una economía circular. Digamos, todas las empresas que están en la tecnología, incluso los productores que se pusieron a implementar esta tecnología, tienen idea de economía circular y quieren hacer economía circular. Y eso es algo que ellos ya tienen. Lo que demandan del ministerio es que se potencie esto que ellos ya tienen como un interés y que se pongan en regla determinadas cuestiones para que se puedan hacer estos círculos virtuosos dentro de lo que es todo este circuito que es muy complejo. Y ahí vimos que también se puede resolver lo de la plata. El caso de la plata, las moscas, los olores de la producción avícola, y que esto es una solución, digamos. Ahí entramos, no solamente por eso insumos, o sea, por eso valorización de los residuos orgánicos. No solamente estamos actuando ante un problema ambiental, sino que también que ese problema ambiental se convierta en una fortuna para otro, digamos, en el sentido, tengo este residuo, entre comillas, lo transformo en un bioinsumo y lo puedo largar al mercado. Digamos, nada, el estudio es amplio, va desde la tierra, el 46% de la tierra que estamos en este momento trabajando se está agotando, necesitamos urea, la urea está cara, necesitamos dólares para comprar, solamente llegamos a 4.5 millones de toneladas de urea en la provincia de Buenos Aires y vamos a necesitar 7 para este año y no hay dinero para, digamos, dar nitrógeno a la tierra y tenemos 16 millones de toneladas de estiércol animal, de animales en confinamiento, que no lo estamos haciendo, no lo estamos usando. Y ese sería el punto clave. No te decía que te gires el... No, ya soy. Bueno, quedaba para Dante sobre las variables. De aumentar el volumen del parlante porque no se va a escuchar, Dante. Bueno, a ver. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, las variables las clasificamos en 4 tipos. Las voy leyendo porque de memoria no me las acuerdo todas y las voy explicando un poco. La primera categoría o clase es la que considera criterios geográficos y topográficos. Ahí hay 8 variables. La primera es que tenga una ubicación lo más próxima posible el basural. Tiene que, por un lado, estar cerca de la ciudad, cerca en el sentido de respetando cierta distancia mínima,
Eso es lo deseable, pero tampoco tiene que ser cierta distancia máxima porque si no empieza a encarecer el costo de transporte. Entonces, lo ideal es estar en un cierto rango de distancia próximo al centro de gravedad donde se produce la mayor cantidad de residuos. Eso por un lado. Después, la accesibilidad para llegar a ese sitio de disposición final, bueno, debería ser un sitio de fácil acceso en la medida de lo posible. Bueno, esto que decía un poco, respetar cierta distancia mínima del basural, no solamente con respecto a la parte urbana, sino a posibles sitios, por ejemplo, de reserva urbana. Bueno, también guardar cierta distancia respecto a escuelas rurales, a centros de salud. También establecer cierto rango de pendientes aceptables para la localización del basural. Hay que ver también la ubicación relativa del paisaje, distancias a cursos de agua, por ejemplo. Eso en cuanto a criterios geográficos y topográficos. En cuanto a criterios paisajísticos, bueno, no estar cerca de, bueno, no instalarse en lugares como humedales o que tengan algún interés paisajístico o incluso de terrenos productivos, digamos, ¿no? Así que, bueno, respetar ciertas distancias a áreas protegidas, bueno, a sitios arqueológicos, históricos o patrimoniales. En cuanto a criterios geológicos, bueno, elegir tipos de suelo de baja productividad y con alto grado de impermeabilidad, evitar sitios de áreas de carga-descarga de acuíferos, bueno, que la napa mínima, la profundidad mínima de la napa no sea inferior a un determinado límite impuesto por las normativas vigentes, es decir, que se respeten las normativas vigentes en ese aspecto. Bueno, la distancia mínima de cono de abatimiento de pozos de agua para consumo no inferior a lo estipulado también en normativa vigente. Y en cuanto a criterios climatológicos, bueno, una variable mencioné ahí en el ejemplo, que es que los vientos dominantes no tienen que estar en dirección a la ciudad, sino que apuntar hacia zonas despobladas y, de ser posible, elegir, bueno, son lugares finales en zonas de pluviometrías bajas y temperaturas bajas, si eso es posible, digamos. Esas serían, digamos, las 18 variables puestas en cada una de las 4 categorías que definimos. Francisco, muy bien. La bajada. Ahí está Daniela López, ahí de la Universidad de General Sarmiento, que presentó uno de los proyectos TISPA de las 3 corrientes de residuos. Bueno, Pablo y Mariana, de los indicadores. Quiero decir que esta modalidad de trabajo es novedosa, digamos, interacción de un equipo de una universidad con un equipo de un ministerio, ¿no? Y tiene muchísimo potencial, porque, digamos, son las capacidades de las universidades y es la información y el conocimiento que también tienen el ministerio. A veces, digamos, las universidades, y yo también, ahora me pongo la camiseta de la universidad, cuando queremos conseguir información de un ministerio cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, esta interacción potencia, ¿no?, las capacidades de ambas instituciones. Y otra cuestión es la sinergia de proyectos. Bueno, los que se presentaron, lo que presentó Daniela, ¿no?, si, digamos, deja unas líneas de acción y después nosotros podemos tomarlas como para hacer resoluciones específicas de cada corriente o profundizar, como lo está haciendo Teresa con el tema de los RCD. Y después también la información que se va generando, luego viene otro proyecto que es un atlas de la gestión de los residuos y va a tomar la información que surge de los distintos proyectos, de ROPAC, etcétera, etcétera. Así que bueno, esas 2 cosas quiero como destacar de los principales. Luego creo que también es muy importante a nosotros, digamos, poder generar información
sobre las distintas corrientes de residuos. Sobre esa información que se genera, y quizás a veces los datos duros que se construyen, se puede construir agenda pública, ¿sí? Esto que Tere está diciendo, que tenemos por obra pública, por obra privada, 380 metros cuadrados promedio, y que eso significa 36 toneladas de RCD, 54 metros cúbicos, es un dato que nos permite, como bueno, decir, cuantificar, y también nos permite generar políticas públicas concretas, le permite, digamos, a quien va a hacer una obra estimar cuántos volquetes pueden estar necesitando, ¿no? Después el dato de los 16 millones de toneladas de estiércol en la provincia de Buenos Aires es otro dato muy significativo. Es el doble de lo que se genera de residuos sólidos urbanos. Fíjense ese dato, ¿no? Así que bueno, todo eso construye, nosotros no investigamos por una cuestión, digamos, de reproducción académica, estamos en un ámbito de gestión pública, investigamos para generar agenda pública, para, digamos, luego hacer normativas, programas, etc. Y bueno, finalmente, bueno, el tema de los indicadores que señalabas vos, el tema de que se pueden apropiar, se pueda institucionalizar, es sumamente importante. Desde la provincia, bueno, a veces uno internamente tiene que empezar a validar con otras áreas, como es la gente de informática, está trabajando para diversos tipos de proyectos y diversas subsecretarías, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en esa interacción, por suerte fértil en estos últimos meses. Estamos apropiándonos de esos indicadores, reconstruyendo una base, y que, bueno, esperemos que ya pronto pronto, se va a tomar un tiempo, pero bueno, que todos esos indicadores trabajados estén en una base, digamos, localizada en el Ministerio. Pero también el tema de los indicadores requiere apropiación de diversos actores, no solamente de la provincia, de los municipios, que se empiezan a apropiar de que es necesario medir la generación de tal y tal corriente de residuos. Entonces, bueno, eso también, bueno, es un proceso largo, y los indicadores, cuando se apropian, empiezan a tener un uso y son material de discusión en distintos ámbitos, académicos, de políticas públicas. Vivimos rodeados de indicadores. Podemos hacer que estos indicadores tengan validez y tengan cierta apropiación social, sobre todo los actores, desde una cooperativa a un municipio, o las empresas. Bueno, eso es un desafío, es el desafío de los indicadores. Bueno, para cerrar estos comentarios, ¿no? Un listado de cuestiones que estamos investigando. Nosotros nos proponemos recorrer, investigar sobre las distintas corrientes de residuos. En base a eso proponemos normativas o resoluciones, básicamente, y políticas públicas. Lo que ya está publicado es un estudio de neumáticos fuera de uso. Se hizo con General Sarmiento y el Ministerio. Eso está publicado, está en la página. Hay un estudio de corrientes de residuos que también está en la página, ¿sí? Y ahí se hizo un análisis, una encuesta a municipios sobre RCD, RAES, ABU y neumáticos fuera de uso. Luego hay un estudio que se hizo sobre baterías fuera de uso, nosotros llamamos VAPU, ¿no? como corriente en sí mismo. Bueno, también priorizando el área metropolitana de Buenos Aires, se identificaron los circuitos, hubo mucho trabajo ahí de reconocer o conocer
los circuitos informales y la problemática que hace un rato hablaba Jackie de la situación de riesgo de plomo, ¿no? Y poder tener áreas de criticidad donde la provincia, donde la área metropolitana están los mayores riesgos, ¿no? A la plumbemia. Pero también proponer una resolución para ese manejo de las baterías. Y bueno, ROPAC tiene un informe finalizado, todavía no está publicado, pero bueno, hay un informe y estamos en proceso de desarrollo de investigaciones sobre mercados concentradores de frutas y verduras. Ya tenemos localizado lo que hay, son 60 en la provincia de Buenos Aires y ahí los vamos a ir estudiando. Y después hay un estudio que está financiado por el feedback de residuos de la pesca, ¿sí? Estamos viendo las localidades donde se van a ensamblar. Digo como para que tengan un panorama de que estamos recorriendo, y pues bueno, hay otros feedbacks vigentes, como el atrás de los residuos, y un proyecto que estamos desarrollando con Mariana, con él y otros investigadores de la Universidad de San Martín, acerca de, o queremos generar una bolsa de residuos industriales, ¿no? Bueno, y me quedaba a mí responderte sobre tecnología. Mira, en la parte vinculada con valorización, se pide alguna información sobre la gestión a cargo de las plantas, pero cuando empezamos a ver, de ampliar y pedir el tipo de detalle que vos reclamabas, la verdad es que se nos hacía infinita posibilidad. Sí, lo pensé después. Entonces, en todo caso, se podrá, a partir de este relevamiento, detectar dónde hay planta, digamos, en sus dimensiones, porque también tiene en cuenta, no en términos de tamaño, pero sí de cantidades de materiales que se procesan, y si se quiere, se podrá entonces en esos lugares hacer otro tipo de aproximaciones con unas especificaciones sanitarias, pero no daba el caso. Sí, yo justamente me dio pie, Fran, para responder cuando dijo, no solo la provincia tiene que institucionalizarse, sino también los municipios, y ahí dijimos, sí, ya que los municipios estén contestando esto acerca de sus propias políticas y cuenten qué conocen acerca de las plantas, es un montón. Por ahora las fuentes descentralizadas son solo los municipios. Está la idea, ahora te quería agregar algo de que las plantas informen acerca de sus tecnologías y otras cosas. Relacionados con eso, cuando tratábamos el formulario ustedes con informática y esto de las plantas, tuvimos esta misma discusión internamente, si completa todo el municipio, pero nosotros tenemos mucha información. Primero porque se registran como destino sustentable, y porque hay muchos relevamientos, porque es un programa, eso que es también permanente, el de relevar y estar muy cerca de, sobre todo, las plantas cooperativas. Entonces, lo que acordamos es que la información, con los de sistemas, que la información que consta en el ministerio esté como por defecto en el formulario y que el municipio tenga la responsabilidad de completar, actualizar o salir a relevar, como decís vos, que está bueno. Fue una discusión también interna. Bueno, ¿listo? Creo que hay música ahora. Bueno, gracias a los que estaban virtual. Acá te están mirando por acá. Cierro.